és a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa. Bueno, en esta mesa estamos tres que en su día nos opusimos y dijimos cosas muy duras contra la entrada de España en la eurozona, y no es por casualidad que estos tres nos parezca que lo de la salida del euro no es ninguna solución. Bueno, diré algo sobre los escenarios que se ven. Pero lo primero que me parece que vale la pena recordar es, por un lado, es verdad que la Unión Europea es el espacio económico integrado más grande del mundo y que además este espacio, digamos, ha estado señalado en los últimos 50 años por ser un espacio relativamente amable, con derechos sociales, lo que en el continente, a diferencia de los países anglosajones, llamamos el Estado social y democrático de derecho, ¿no? Con derechos sociales muy notables que no existen fuera de ese espacio, con una economía pública que no ha existido fuera de este espacio y todo este tipo de cosas. Pero el origen de la Unión Europea es menos de color de rosa que como acostumbran a pintarlo los europeístas demasiado convencidos. El origen de la Unión Europea es un origen puramente norteamericano. Hay que pensar que al acabar la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos cambiaron de administración, o sea, se pasó de la administración de izquierda rooseveltiana a la administración de derecha, por decirlo simplificatoriamente, trumaniana, y digamos, esa administración, con personajes tan siniestros y señeros como los hermanos Foster Dulles, estaban obsesionados con que la Europa de posguerra iba a ser una Europa revolucionaria y que iba a estar inmediatamente a merced del Ejército Rojo, iba a entrar rápidamente y tal, y se emplearon a fondo. Y la construcción de Europa, tal como la previeron los norteamericanos, y esto es muy importante para entender el capitalismo de posguerra, que tiene sus lados muy buenos y sus lados no tan buenos, se empeñaron en construirla de una forma imperial. Es decir, los norteamericanos no tenían mucha experiencia imperial, y toda la experiencia imperial que tenían al final de la Segunda Guerra se las habían dado en pildoritas el Foreign Office británico a través del Comité Angloamericano de la Guerra, que les había enseñado nociones muy elementales pero desconocidas por los norteamericanos, nociones muy elementales sobre cómo se domina el planeta, ¿no? Las viejas ideas con que los británicos venían funcionando desde el final de las guerras napoleónicas, y eso lo aprendieron, y la idea básica era: quien domina el Heartland, una vieja doctrina del Foreign Office británico, y el Heartland es el espacio eurasiático, domina el mundo y hay que dominar el Heartland. El Heartland se domina especialmente reflotando el capitalismo, un tipo de capitalismo que impida la revolución en dos países claves que además son militarmente vencidos y ocupados por los Estados Unidos, que son Alemania y Japón. Y toda la restauración del capitalismo en la Segunda Guerra Mundial se hace sobre la base de que Estados Unidos, que es una potencia superavitaria tremenda, entre otras cosas porque ha sido la gran beneficiaria de la Segunda Guerra Mundial, recicla su excedente a partir de Europa y de Extremo Oriente, concretamente a partir de dos potencias vencidas y militarmente ocupadas por ella, como Japón y Estados Unidos. Y la Unión Europea es una construcción alrededor de esa idea geopolítica que no encontró muchos partidarios, dicho sea de pasada, entre la élite política norteamericana. Es una idea política de dominación del mundo. Ahora, la Unión Europea, como recordaba muy bien Albert al comienzo, la reconstrucción que se hace tiene cosas simpáticas. Por supuesto, es un espacio en el que no debe haber más guerras, es un espacio en donde al movimiento obrero y a la población trabajadora se le dan un determinado tipo de derechos con los que no pudo ni soñar antes de la guerra. Por ejemplo, pensamos que el Frente Popular francés
cayó, entre otras cosas, por la disposición de dar a los trabajadores, por vez primera en la historia, vacaciones pagadas. Eso es algo que nunca consiguió, por ejemplo, la izquierda alemana mayoritaria del Reichstag en la República de Weimar. Siempre fue vetada por los jueces, con amenaza de revisión judicial. La primera vez que se logró fue el Frente Popular francés y cayó en parte por esto, por la indignación que esto supuso, y que llegó a una especie de golpe de Estado menos cruento que el español, ¿no? Bueno, los derechos sociales están blindados en todas las constituciones de posguerra. Y a cambio de que esos derechos sociales están blindados, por ejemplo, en la Constitución Española del 78, las vacaciones pagadas es un derecho constitucionalmente blindado, ya no es objeto de disputa parlamentaria como lo fue en las democracias de entreguerra. Sin embargo, las democracias de entreguerra, nuestra Segunda República, la República de Weimar, la Tercera República Francesa, en cierto sentido fueron democracias más serias parlamentariamente que lo que vino después. Eran democracias parlamentarias en donde el Parlamento tenía mucho poder, todo estaba abierto. Hay que recordar la definición de lo que es la propiedad privada en la Constitución de nuestra Segunda República, que estaba copiada de la de Weimar, la cual estaba copiada de la Constitución Mexicana Revolucionaria de 1917, que daba un amplio margen para la transición directa al socialismo simplemente con una pequeña mayoría parlamentaria. Todo eso desapareció de las constituciones de posguerra. Y, digamos, hubo menos democracia, democracias parlamentarias bastante secuestradas y, a cambio, blindaje de derechos sociales, ¿no? Las constituciones europeas de posguerra fueron una especie de trade-off. Menos democracia parlamentaria, los parlamentos no podrán hacer muchas cosas, pero a cambio, digamos, los trabajadores van a tener algunos derechos muy importantes, blindados constitucionalmente, que ningún parlamento les va a poder arrebatar. Y eso fue lo mejor del antifascismo. Pero hay que recordar que eso no duró mucho. Por ejemplo, eso fue la Cuarta República Francesa. La Cuarta República Francesa tuvo una primera constitución redactada directamente por los partisanos y por el Partido Comunista y por el Partido Socialista, que ni siquiera se permitió que fuera sometida a referéndum. Y luego se hizo una nueva constitución que fue la Cuarta República, que daba muchos derechos sociales, etc. Pero esa constitución fue derrocada en 1959 para dar a los franceses esta especie de monarquía con disfraz republicano, que es la Quinta República, que no es una república parlamentaria, es una especie de presidencialismo. Los alemanes no tienen constitución, esto hay que recordarlo. No hay constitución alemana. Es la ley fundamental, y se llama ley fundamental porque los americanos no permitieron nunca un plebiscito popular. O sea, la República Federal Alemana tiene una constitución que nunca ha sido plebiscitada popularmente. Aún así, digamos, tiene un preámbulo glorioso que blinda muchos derechos sociales, etc. La mejor constitución del antifascismo europeo es la de la República Italiana. Y la segunda mejor constitución, porque fue fruto de la revolución y del antifascismo, fue la constitución portuguesa. Por eso resisten mejor, por eso la izquierda portuguesa y la izquierda italiana todavía pueden ampararse en la constitución para resistir a la troika. Por eso la izquierda francesa tiene que hablar de una sexta república y nosotros deberíamos estar hablando de una tercera república, porque son regímenes que no consiguieron lo mejor del antifascismo. A cambio de todas estas cosas, el movimiento obrero y el socialismo europeo renunció a la democracia industrial, renunció al sindicalismo tradicional de antes de la guerra, aceptó un marco de relaciones laborales en lo que había que hacer era negociar colectivamente incrementos de salario real a cambio de incremento de productividad. Y todo esto duró, como todos sabemos, hasta los 70, y cuando todo esto, digamos, quebró por la aparición de esta cosa más o menos misteriosa que se llama neoliberalismo, pues si veis las curvas, esto
Albert, que es un especialista en esto, lo podría mostrar, las curvas de evolución del incremento de productividad, de los incrementos de los salarios reales, veis que van paralelas hasta los 70 y luego la productividad baja un poco porque no es verdad que estemos en una revolución tecnológica, entonces son fantasías, no hay ninguna revolución, hay tercera revolución tecnológica, la productividad crece menos, pero lo que se estanca son los salarios reales. Y cuando se estancan los salarios reales se mantiene la economía, y esto es el núcleo del neoliberalismo en Estados Unidos y en Europa, se mantiene la economía estimulando la demanda agregada a través de una feroz política de intervención pública, porque no es verdad que no hay intervención pública, que el mercado, que pueda haber mercado sin Estado, todas son tonterías, digamos, ideologemas, digamos, para filósofos tontos y economistas obcecados, más tontos aún, más obcecados, porque esto sí deberían saber, los mercados son una creación del Estado. Tal vez aquí me traiciona, digamos, el que yo sea de formación jurídica y tiendo a ver todo desde el punto de vista de la ley. Los mercados son una creación de la ley y están siempre regulados. El asunto es a favor de quien se regula, ¿no? Bueno, cuando esto ocurre, pues digamos, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias, como por ejemplo que la demanda es estimulada a través de la inflación de activos, y esto quiere decir que se puede, que es una cosa que no habríamos pensado nosotros cuando éramos jóvenes, formados en el Karecki, en el keynesianismo marxista más decente, pero no habríamos pensado que esto fuera posible estimular la demanda efectiva sin incrementos de salario real. Bueno, el gran truco, la genialidad del neoliberalismo se ha demostrado que sí se podía, sobre la base de una política pública de inflación de activos y crédito barato, ¿no? Pero para hacer esto han tenido que construir un esquema Ponzi a escala mundial financiero. Cuando esto estalló en el 2008, todo se fue a la galera, incluida la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, digamos, el lado más simpático de la Unión Europea eran esas constituciones que eran menos democráticas, digamos, que la Constitución de la Segunda República Española o que la Constitución de Weimar, eran menos democráticas, daban menos márgenes a los parlamentos, etcétera, pero blindaban una serie de derechos sociales. Y estas constituciones son vistas como un obstáculo, y por esto empieza todo lo de la broma esta barata de la Constitución Europea y tal, que eran formas de seguir una vieja tendencia que tenía raíces anteriores de destruir esas constituciones nacidas del antifascismo, que no eran una maravilla, pero que tenían lados muy interesantes, ¿no? Digamos, es seguir la destrucción de la Cuarta República en Francia en el 59 o la agonía de la República Italiana, que ha sido sometida a todo tipo de acosos, derribos, etcétera, Berlusconi, pero que todavía no la han tumbado, o seguir el camino de la contrarrevolución portuguesa luego de 1976, ¿no? Y como eso es muy difícil de hacer en el plano nacional, una forma de hacerlo fue con la llamada Constitución Europea, que, como por desgracia para ellos tuvo que ser sometida al referéndum popular, en Francia, en Holanda, en Irlanda y tal, perdió. Entonces tuvieron que quitarse más la careta, ¿no? En el sentido que decía muy bien, miren que el funcionamiento de la Unión Europea no es un funcionamiento democrático, todo es a trasmano de los pueblos, ¿no? Bien, entonces esta es, me parece que es la historia realista. La Unión Europea no fue, digamos, que hubo unos señores europeístas como Schuman, y en fin, que era un pobre hombre. Vamos a hablar de la historia de Schuman, pero en fin, digamos, tiene una cátedra en dificultad, era un pobre tipo, digamos, más dudoso políticamente durante la guerra. Pero, digamos, no fueron los europeos que dijeron, no, pues, en fin, los alemanes, los franceses, tenemos que besarnos en la boca, y si yo soy alsaciano, pues mejor, porque tengo el corazón partido y tal. Esto son tonterías. Esto fue un invento muy claro de los Estados Unidos, una forma de reordenar la economía mundial que permitía el reciclaje de los excedentes de una potencia superavitaria y al mismo tiempo el control geopolítico del planeta, de acuerdo con las viejas doctrinas que había aprendido los británicos. Y esto funcionó
pues más o menos bien hasta los 70, pero luego esto hubo que cambiarlo. Los Estados Unidos, como todos sabemos, pasaron a ser una potencia deficitaria, y al pasar a ser una potencia deficitaria, el invento dejó de funcionar, el mecanismo global de reciclaje de excedentes no funcionaba. Japón y los Estados Unidos se habían convertido en competidores feroces que batían a los norteamericanos, y por eso se rompió Bretton Woods, ¿no? Porque Nixon no aguantaba esa presión, hasta que en fin, digamos, varios tipos geniecillos, no Margaret Thatcher, que fue una charcutera, pero digamos sí tipos que entendieron esto, como Paul Volcker, que es el que diseña toda la conversión de Estados Unidos en una potencia deficitaria. Es cuando se desindustrializa Estados Unidos y Estados Unidos se convierte en recipiendaria de capital de países que producen, como Alemania o como Japón, aunque Japón entra en una crisis por una burbuja inmobiliaria y tal, y sobre todo China y los tigres asiáticos. Y se inicia un mecanismo global de reciclaje de excedentes a la inversa, y Estados Unidos, como mantiene el dólar y tiene Wall Street, y la Thatcher, como tiene la suerte de tener la City, Inglaterra es totalmente desindustrializada. Y todavía me acuerdo en un congreso en Frankfurt que un británico maleducado les decía a mis amigos alemanes: Alemania produce las mejores mercancías del siglo XIX. Bueno, a lo mejor es que no hay mercancías del siglo XXI, a lo mejor es que la revolución tecnológica era un fiasco, pero sí, Alemania es una gran potencia industrial y Inglaterra es una monarquía bananera totalmente hundida, y lo vamos a ver en los próximos 10 años, que vive de las pseudo rentas de la City. El euro, vamos al euro. ¿Cuánto me queda? Bueno, va, está bien. Haré como miren y me tomaré 2 más. Bueno, el euro es una catástrofe porque, digamos, es... este Krugman, que es un tío muy simpático y además que está usando bien el premio Nobel, porque hay otros economistas más o menos de izquierda que han ganado el premio Nobel y simplemente, digamos, lo han mal utilizado porque, no sé, porque son un poco tontitos o porque son vanidosos, como Amartya Sen, al que yo tenía cierto respeto hace... Es más, creo que fui el primero que tradujo a Amartya Sen al castellano. Y en fin, este es una catástrofe por Amartya Sen, pero Krugman ha sido un tío que ha usado el premio Nobel de una forma inteligente y ha hablado mucho de la Dark Age of Economics, ¿no? Como el tipo de teoría económica que se hace en nuestras facultades, pues, digamos, pero es mucho peor que el tipo de teoría económica que se hacía hace 50 años. O sea, se han olvidado cosas. O sea, es un caso único en la historia de la ciencia, no solo de la ciencia, un caso único en la historia de la vida académica universal. Una disciplina que regresa como los cangrejos, donde se olvidan cosas, donde... Claro, en fin, digamos, si uno ve los journals estos, digamos, que te sirven para subir un escalafón académico. Yo he estado 5 años en el ministerio juzgando a mis colegas, afortunadamente de otra área, pero he visto cómo funcionaban los de la Comisión de Economía, y bueno, un desastre. Ve los journals de la teoría económica y tal, pero un desastre, una cosa única que algún día merecerá un estudio de algún sociólogo de la ciencia que estudie cómo se destruyó una disciplina y fue sustituida por naderías, por bobadas. Nosotros tenemos, perdonadme que actúe ahora ad hominem, tenemos un conseller d'Economia que fue amigo nuestro en otra época y tal. Y este conseller de Economía construyó toda su carrera académica en Harvard mostrando que el núcleo matemático de la teoría del equilibrio general no funciona. Él construyó toda su carrera académica con esto. Cuando volvió aquí, alguien le preguntó, bien, y entonces dice, sí, no funciona. La teoría del equilibrio general, para los que no sean economistas, es esa cosa que nadie entiende,
pero algunos sí. Sí, no es tan difícil, no hace falta saber muchas matemáticas. Cuando la entiendes te das cuenta que no funciona. Ninguno de los teoremas que supuestamente prueban que existe un equilibrio, que ese equilibrio es estable, todo está mal probado. Entonces hay un conjunto de especialistas que en los años 70 se tomaron la molestia de controlar esto. Uno de esos especialistas fue Andrés Mascoñén. Cuando volví aquí le dijeron, oiga, esto del equilibrio general no funciona, los mercados no son eficientes. Y claro, es un desastre, tal, la teoría no funciona, pero la práctica funciona. Este es el Fonseca que tenemos, que es un gran científico y es un hombre honorable y respetable, pero este sabe. Ahora, en nuestras facultades, cuando vienen los chicos a decir, no, es que hay demasiadas matemáticas en la economía, demasiadas pocas, nunca os cuentan la teoría del equilibrio general, os dicen que es una cosa que funciona, pero nunca os la cuentan, pues si os la contaran tendrían que contaros que no funciona, y además ya no queda ningún catedrático de teoría económica que sepa eso. Bueno, una de las cosas más evidentes es que uno no puede construir una unión monetaria sin una unión fiscal. Esto es una de las cosas más evidentes. Entonces, aquí se construyó la unión monetaria y muy poca gente se preocupó de la unión fiscal. Hubo gente que dijo, por ejemplo, los viejos funcionarios de los sianos, que eran todavía tipos con ideas macroeconómicas al menos coherentes, avisaron. Varios diputados laboristas inteligentes, como el amigo de Varoufakis, avisaron. Hubo gente que avisó. Pero os recuerdo que en el momento en que España entró en el euro era el momento aquel en que estaba lleno de Salas y Martins y gente así que decía nunca más habrá ciclos económicos porque vivimos en la economía del conocimiento, de la información, la tercera revolución, y esto ha superado las leyes de la economía. Este es Sala Martín, el tipo este de las camisetas o los sacos extravagantes. Este es discípulo de un tipo que dijo esto, que ganó el premio Nobel de Barro por decir esto, que nunca más habría ciclos económicos. Ahora, yo he visto La Vanguardia ahora y Sala Martín lleva 90 artículos sobre la crisis. Sí, claro, los primeros decían que no había crisis y dices, cuando hubo crisis dijo, es que nosotros nos dedicamos a hacer predicciones. Oiga, pues si ustedes no se dedican a hacer predicciones, quédense a casa porque la ciencia es hacer predicciones. La ciencia es predicción, lo demás son charlas de café. Te puedes equivocar, entonces hay que cambiar de teoría. Bueno, estaba claro que uno no puede hacer una unión monetaria sin una unión fiscal. Eso estaba clarísimo. Hemos hecho una unión monetaria es un monstruo extraordinario porque resulta que son 27 países usuarios de una moneda de la que nadie es emisor. Pero como decía muy bien Albert antes, cuando hablaban los de la mesa anterior, es un problema de diseño institucional del BCE. Y esto es lo que no se acaba de entender muy bien. Ni sus críticos superficiales, ni sus apologetas. Es un problema. El Banco Central Europeo está mal diseñado. Bueno, está mal diseñada la eurozona porque no. Digamos, ocurre que un país insignificante, que apenas es el 2% del PIB de la Unión Europea como Grecia, puede hundir al espacio económico integrado más grande del planeta y luego a todo el planeta. Es una cosa que es de locos. Mientras que, como recordaba Albert, en Estados Unidos, un estado federado como California, digamos, si fuera independiente sería la octava o la novena economía del mundo, pues está quebrado, pero no pasa nada, ¿no? Es un problema de diseño institucional. Bien. Ahora, el euro, que ha servido para quitar la soberanía monetaria a los países, que es un instrumento de política económica muy, muy importante, está sirviendo ahora encima para arrebatarles lo poco que les quedaba de política fiscal soberana, que es algo tan o más importante que la política monetaria. Entonces, como ya el tiempo apremia, yo creo que hay 4 escenarios realistas posibles de lo que puede ocurrir. Lo primero es que se desintegre el euro de forma. Esto puede ocurrir. Ahora parece que estamos en una relativa bonanza, pero esto es superficial, es simplemente porque Draghi hizo unas amenazas
en agosto del año pasado, y esas amenazas surtieron el efecto de que, digamos, los grandes buitres financieros y tal se asustaron un poco y están a verlas venir. Pero no es más que eso. O sea, en realidad Draghi ni siquiera ha comprado deuda pública española y tal. Ha amenazado con que lo haría. Bien, estas cosas pasan, sobre todo en la Unión Europea. Pero podría ocurrir, se podría desintegrar el euro. Una desintegración desordenada del euro sería una catástrofe terrible que no voy a contar ahora porque la cuento en los otros 3 escenarios posibles. Otro escenario posible es que un país decida abandonar el euro. Descarto completamente el escenario en que un país es expulsado del euro. Esto es imposible. Esto es imposible. O sea, las fanfarronadas alemanas de estos griegos los vamos a echar y tal, esto es imposible. No hay ningún tratado, ninguna ley, ninguna directriz europea que permita echar a alguien del euro. Y esto es esencial comprenderlo. El euro está construido de tal manera que es imposible salir de él legalmente. Es imposible salir de él. Y fue construido así en su día porque en el momento en que fue construido se pensaba que tipos como Soros, como era un, como se dice en catalán, un pan como unas tortas, podía decir una unión monetaria sin un banco central europeo que actuara como banco, sin que propiamente no hubiera un emisor. Entonces, en el plano monetario. Y luego, sin ninguna integración fiscal, era una cosa rara que sería una golosina para los especuladores financieros tipo Soros. ¿Os acordáis que en aquella época había lanzado un ataque contra la libra que la desestabilizó y que impidió la integración de la libra británica en el sistema monetario europeo? Entonces, fue esencial al construir el euro no dar ningún mecanismo de escape. Esto era como decirle al señor Soros o a cualquier especulador: cualquiera que crea que puede sacar a un país del euro se equivoca porque hemos puesto todos los huevos en la misma cesta. Es imposible salir del euro. Si usted apuesta a que Grecia o cualquier país sale del euro, se arruinará, ¿no? Esta fue la idea. Bien, esta es la situación. Ningún país puede salir del euro y puede ser expulsado del euro, ¿no? Por eso era cuando Schäuble, sobre todo en Alemania, que les ha dado por este tipo de xenofobia barata que recordaba ahora Alberto, cuando se amenaza no se puede amenazar, ni siquiera han podido expulsar a Chipre, que es nada, no es ni una isla, es una ínsula, ¿no? Una ínsula, sí, además partido, ¿no? Que esta es una vergüenza. La Unión Europea cómo ha intolerado a lo que se ha hecho con la pequeña isla de Chipre, a la que, en fin, tiene una historia bien interesante políticamente Chipre. Entonces, imaginemos que ahora un país, para que veamos concretamente cómo funciona esto, imaginemos que un país es expulsado del euro, se va del euro. La expulsión es imposible. Que un país se va del euro. Pongamos que Grecia se va del euro. ¿Qué va a ocurrir mañana si Grecia se va del euro? Pues lo que va a ocurrir es que va a empezar una fuga masiva de depósitos y capitales de Italia, de España, de Portugal, de Francia, hacia Alemania. Esto ya ocurre. En agosto del año pasado la velocidad de fuga de depósitos en España era la velocidad anual era el 50% del PIB. Luego, tras la intervención de Draghi, esto se más o menos calmó y tal, pero hay fuga de depósitos y es legal. Yo mismo como he vivido tantos años en Alemania, tengo una cuenta legal en Alemania, con muy poco dinero, por lo que ahora contaré. Pero, digamos, hay fugas masivas de depósitos, y estas fugas masivas de depósitos causarían la iliquidez completa de economías como, o sea, iríamos a un cajero automático y no podríamos sacar euros, ¿no? Eso es lo que se ha visto ahora en Chipre. ¿Por qué esto no ocurre si hay una fuga de depósitos tan brutal, pero que se aceleraría el día después de que un país decidiera salir del euro? Bueno, lo que ocurre es que hay una disposición legal, porque yo lo siento por la mayoría de economistas, no por mis amigos. Las leyes existen
Y no se puede entender la economía si no se entienden las leyes que gobiernan todo. Existe el Target 2. El sistema Target 2 es un sistema automático que cuando, digamos, España y Italia y Portugal y tal pierden dinero y pierden depósitos, etc., el Banco Central Europeo repone esta liquidez. Y como el Banco Central Europeo tiene una idiosincrasia muy particular y no comprende muy bien cuál es el papel del dinero y qué es el dinero fiduciario y estas cosas que nos meterían en temas de teoría económica muy delicadas, pero para la teoría económica estándar el dinero no existe. Los mercados son mercados de trueques, esto también hay que saberlo. Entonces no entienden muy bien, trabajan todo el día con dinero, pero no entienden. Entonces al Banco Central Europeo no se le ocurre que puede imprimir más euros, sino que lo que hace es pedir un crédito al Banco Central Alemán, a la Deutsche Bank. Y la Deutsche Bank, como va llena de liquidez, porque todos estamos mandando nuestro dinero a Alemania, bueno, yo no, pero digamos, todo el mundo lo hace y esto es legal y tal, el Banco Central Alemán presta dinero al Banco Central Europeo. En estos momentos, la Deutsche Bank tiene una deuda activa en el Banco Central Europeo de 1 billón de euros. Esto es más del 40% del Producto Interior Bruto alemán. Quiere decir que el Banco Central Europeo en Frankfurt, Sachsenhausen, debe a la Deutsche Bank, que está también en Frankfurt, pero unas manzanas más allá, le debe 1 billón de euros, ¿no? Bueno, al día siguiente de la salida de Grecia del euro empezaría una fuga masiva de depósitos, el Banco Central Europeo tendría que reponer esta liquidez porque el Target 2 es un sistema automático, pediría más dinero a la Deutsche Bank le diría, no, esto se acabó porque ya 1 billón de euros, esto es una barbaridad y no me fío porque esto se va a romper porque ha salido ya un país y tal. En ese momento el euro estaría técnicamente liquidado, legalmente, porque digamos se habría roto el sistema Target 2 que es fundamental para el euro. Una vez que queda claro que el Target 2 se ha roto, en ese momento al día siguiente quebraría toda la banca española, porque ya no tendría acceso a nada. Y después de quebrar la banca española, todo esto ocurriría muy rápidamente. Esto es un cuento lo que os estoy haciendo, pues, tomar con un grano de sal, pero es para que hagamos vivo que cuál es el escenario de una ruptura del euro porque alguien lo abandona. Al día siguiente quebraría toda la banca privada alemana, que es la acreedora de la banca española, pues se habría roto todo. Por eso no recomiendo a nadie que tenga mucho dinero en Alemania, porque el gobierno alemán lo que hará entonces será confiscar los depósitos extranjeros para poder subvenir a la quiebra de la banca privada alemana. Y a la semana siguiente queda claro que Alemania ha perdido su deuda activa en el Banco Central Europeo y ha perdido un 40% de su Producto Interior Bruto. Por eso es necio plegarse a todo eso y por eso, como no sé si miren o Albert, eso, digamos, Syriza, que hay mucho loquito en Syriza, porque la izquierda estamos llenos de loquitos, ¿qué vamos a hacer? Pero en fin, es simpático, hay que ser plurales y tal, pero también hay gente muy inteligente y sobre todo tienen el que en mi opinión es el mejor economista europeo del euro, que es Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis cogió por banda a Tsipras, que era un joven inteligente, pero digamos un poco atolondrado, quizá en aquella época por joven y tal, que le contó, y dices que Syriza cambió de política. Nosotros salir del euro, ni locos. Nosotros nos mantenemos en el euro. Si quieren, que nos echen. Y vamos a mantener una política de austeridad. No se puede amenazar con salir. O sea, si ahora nosotros ganáramos las elecciones, la izquierda española, creo que no hay que amenazar, ni siquiera amenazar con salir del euro, porque si tú amenazas con salir del euro vas a tener la fuga de depósitos inmediato. Tú lo que tienes que decir es que de salir del euro ni hablar, que echarte no pueden, y que no vas a hacer la política austeridad, que vas a hacer otra cosa. Esa fue la política que llevó a Syriza a ser un
un pequeño partido en la franja lunática con un 4% de votos a ser la primera fuerza política nacional y ha reducido al PASOK a lo que se merece, a un partido menor, y al grupo ultraestalinista del KKE, que estos son estalinistas que salen con retratos de Stalin. Es una cosa muy triste, no, es muy triste la división del comunismo griego a raíz de la guerra civil. Y el KKE, que tenía cierta implantación en el Pireo y en las zonas más obreras de Atenas, pues ha quedado muy marginado también. O sea, menos que el PASOK. Imaginaros cuál es el hundimiento del PASOK, ¿no? Bueno, este es el segundo escenario. O sea, el segundo escenario es un país decide salirse del euro. Bueno, es una catástrofe. ¿Salir del euro qué quiere decir? Si tienes que renegociar la deuda, mejor renegociarla estando dentro del euro, porque si no te vas a quedar fuera y te vas a tener que renegociar una deuda en euros. En euros. Es de locos. Es de locos. Todo lo que se puede hacer saliendo, lo que supuestamente se puede hacer saliendo del euro, se puede hacer desde dentro del euro. Segundo escenario. Alemania sale del euro. Este es un escenario que no es una plesantera ahí de periodistas y tal, es un escenario real que, por ejemplo, ha sido objeto de una editorial hace poco en el Handelsblatt, que es una de las grandes revistas de la burguesía, de la alta burguesía industrial alemana del Ruhr, y que eso no es una broma. La alta burguesía industrial alemana no es una broma. La alta burguesía industrial catalana es una broma. La alemana no. La alemana no. Entonces estos claro, lo verían con buenos ojos, una salida y reconstituir una zona Deutsche Mark con Holanda, Alemania, Finlandia y Austria, ¿no? Y entonces dejar a los países latinos con el euro. Eso significaría que el marco alemán se revalorizaría más o menos un 30 o 40% al día siguiente, y que el euro se desvalorizaría un 50% al día siguiente. Consecuencias de esto, el gran perdedor de esto sería la República Francesa. La República Francesa no puede adaptarse a este escenario, porque tiene una industria todavía demasiado potente, no podría adaptarse a este escenario. Italia y España, y no digamos Grecia y Portugal, se convertirían en protectorados alemanes a medio plazo. Sí, bueno, no, pero en fin, digamos, ahora seríamos como Mallorca, la península sería como Mallorca, ¿no? Es decir, comprarían todo tipo de activos inmobiliarios, financieros, industriales a muy bajo precio, con un marco fuerte. Al comienzo sufrirían por la revalorización del marco, pero se reconstituiría Europa, toda la Europa del Sur sería una especie de protectorado alemán, España sería un país, digamos, de salarios bajos, pero en fin, empezaría a haber deslocalizaciones de industria alemana aquí, o sea, digamos, para algún, mejor no dar ideas a los economistas conservadores, porque si se enteran, esta es una perspectiva que no les gustaría. El gran perdedor de esto sería la República Francesa, que no podría, en mi opinión, no podría adaptarse a este escenario. Y otro escenario es, sigue la inercia actual y vamos a un federalismo autoritario. El federalismo autoritario es tan malo, por lo menos, como la desintegración del euro. Y que cada país recupere su soberanía, sería una recuperación de soberanía en condiciones penosísimas, con todos los mercados de capital cerrados, endeudados en una moneda que ya no es la nuestra, en fin, sería terrible para la economía mundial, terrible la desintegración del euro, pero este otro escenario que sigue la inercia bajo un federalismo autoritario, yo creo que sería terrible también. O sea, todos estos que dicen, no, porque bueno, finalmente han entendido que no puede haber una unión monetaria sin una unión fiscal. Finalmente lo han entendido. O sea, esto lo entiende ahora hasta López Garrido. No sé, hasta el ministro Margallo lo ha entendido. Ellos han entendido esto. Con 20 años o 30 años de retraso han entendido tal, que esto sí, bueno. Pero claro, su idea de que es la unión fiscal significa la sumisión
la sumisión a unos institutos públicos completamente incontrolables democráticamente. O sea, significa discrecionalidad total y, digamos, como ya Miren ha insistido en esto suficientemente, digamos, cuidado con los que dicen, sí, ya hemos entendido, necesitamos caminar rápidamente hacia una unión fiscal. Bueno, una unión fiscal no democrática es casi peor que la desintegración. Yo creo que nosotros, la izquierda, debemos apostar por un federalismo democrático. Es decir, debemos apostar por un mantenimiento de la zona euro y por un gobierno federal democrático de la zona euro. Dicho esto, esto es dificilísimo. Dificilísimo. ¿Por qué es difícil? Pues porque para tener un federalismo democrático necesitas tener un mínimo de conciencia nacional, y no hay conciencia nacional europea. No la hay. Al contrario, toda esta crisis está castigando duramente la idea de que Europa es un pueblo, ¿no? O sea, antes me parece que Albert mencionaba la xenofobia de los alemanes, y no solo de los alemanes. En Finlandia es todavía peor, en Holanda, que era un viejo país con tradiciones democráticas. La imagen del latino como, ¿no? Bueno, o sea, hay más diferencias entre Alabama y, qué sé yo, y Maryland que entre Grecia y el Piamonte o la cuenca del Ruhr, pero digamos los norteamericanos tienen la conciencia de ser una nación, y esto es lo que permite, digamos, hacer una política fiscal común, ¿no? Nosotros no tenemos esto, y además los sindicatos, siento decirlo porque no participo nada de la moda de atacar a los sindicatos, que es el deporte preferido de la derecha, pero los sindicatos no lo están haciendo bien. Hemos tenido el caso de Fasa-Renault, en donde se ha negociado contra los sindicatos franceses, en Valladolid. En Volkswagen, donde se ha negociado contra la DGB alemana. No, o sea, tendría que haber una idea de negociación colectiva a escala europea. No podemos pedir a los trabajadores alemanes solidaridad si luego hacemos un convenio colectivo por nuestra cuenta, ¿no? Como Free Riders, y lo mismo ha pasado en Fasa-Renault. Entonces, bueno, la verdad es que lo que estoy diciendo no es para salir a tirar cohetes y ser muy optimistas, pero me parece que si hay que hacer estimaciones realistas son estas. Yo creo que la opción menos catastrófica, que es por la que hay que apostar, es por un federalismo europeo, que el federalismo autoritario es catastrófico y hay que combatirlo de todas, y que la política de transición debe ser una política como la de Syriza, de hacer entender que ustedes no nos pueden echar del euro y nosotros no vamos a hacer estas políticas contracíclicas, catastróficas, etcétera, y además vamos a ganar las elecciones. Quizá una idea sería empezar con una federación de pueblos latinos, quizá, y esto traducirlo electoralmente. És a mitjanit a Barcelona.